Padre Celestial, hoy elevamos nuestras voces con corazones agradecidos para darte gloria y honra por la inmensa caridad que has tenido para con nosotros. Tu amor es generoso, es desbordante, no tiene medida. No nos das según merecemos, sino según la abundancia de tu bondad y de tu compasión. Gracias, Señor, porque tu caridad es paciente, constante, fiel y activa. Nos busca, nos cuida, nos transforma. No hay límite para tu generosidad ni condiciones para tu misericordia. Eres el ejemplo perfecto de lo que significa amar sin reservas. Padre, enséñanos a agradecerte no solo con nuestras palabras, sino dándote nuestras vidas, entregándolas a ti. Que recordemos cada día lo que hemos recibido y que vivamos compartiendo ese mismo amor con los demás y que nuestra gratitud sea visible en nuestra caridad hacia el prójimo. Gracias, Dios bueno, por amarnos así, por darnos todo sin medida y por tu caridad eterna que sostiene nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia, aquí es donde leemos la Biblia todos los días y hoy que es 24 de mayo vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulos 4 al 6, Juan 13, 31 al 14, 14, Salmos 119, 17 al 32 y Proverbios 15, 31 y 32. Segundo libro de Samuel, capítulos 4, 5 y 6. Cuando oyó Isboset, hijo de Saúl, que Abner había sido muerto en Hebrón, se llenó de miedo y todo Israel se turbó. El hijo de Saúl tenía 2 hombres que eran jefes de bandas. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón el Beerotita, de la tribu de Benjamín, porque Beerot es también considerado parte de Benjamín, pues los Beerotitas habían huido a Gitaim y han sido extranjeros allí hasta el día de hoy. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó, pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Y los hijos de Rimón el Beerotita, Recab y Baana, fueron y entraron en la casa de Isboset en el calor del día mientras él dormía la siesta. Llegaron hasta la mitad de la casa como si fueran a buscar trigo y lo hirieron en el vientre. Después Recab y su hermano Baana escaparon. Habían entrado en la casa mientras Isboset estaba acostado en su lecho, en su alcoba, lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Y tomando su cabeza, anduvieron toda la noche camino del Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: esta es la cabeza de Isboset, hijo de su enemigo Saúl, el que buscaba su vida. De esta manera, el Señor hoy ha concedido venganza a mi señor, el rey, sobre Saúl y sus descendientes. Respondiendo David a Recab y a su hermano Baana, hijos de Simón el Beerotita, les dijo: vive el Señor, que ha redimido mi vida de toda angustia, porque cuando uno me avisó, Saúl ha muerto, pensando que me traía buenas noticias, yo lo prendí y lo maté en Siclag, lo cual fue el pago que le di por sus noticias. ¿Cuánto más, cuando hombres malvados han matado a un hombre justo en su propia casa y sobre su cama? ¿No demandaré ahora su sangre de las manos de ustedes, borrándolos de la tierra? Y David dio una orden a los jóvenes, y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron junto al estanque en Hebrón. Pero tomaron la cabeza de Isboset y la sepultaron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Entonces todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron: aquí estamos, hueso suyo y carne suya somos. Ya desde antes, cuando Saúl era rey sobre nosotros, usted era el que guiaba a Israel en sus salidas y entradas. Y el Señor le dijo: tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando llegó a ser rey y reinó 40 años.
En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén para atacar a los jebuseos, los habitantes de la tierra. Los jebuseos le dijeron a David: «Usted no entrará aquí, aún los ciegos y los cojos lo rechazarán». Pues pensaban: «David no puede entrar aquí». No obstante, David conquistó su fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. Y dijo David aquel día: «Todo el que quiere herir a los jebuseos, que suba por el túnel del agua y llegue a donde están los cojos y los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece». Por eso se dice: «Ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa». David habitó en la fortaleza y la llamó la ciudad de David, y edificó David la muralla en derredor desde el Milo hacia adentro. David se engrandecía cada vez más porque el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. Entonces Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David con madera de cedros, carpinteros y canteros, y construyeron una casa para David. Y comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel y que había exaltado su reino por amor a su pueblo Israel. Después que vino de Hebrón, David tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén, y le nacieron a David más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Al oír los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David, y cuando David se enteró, bajó a la fortaleza. Los filisteos llegaron y se esparcieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó al Señor: ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor dijo a David: Sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Así que David fue a Baal Perasim, y allí los derrotó y dijo: El Señor ha abierto brecha entre mis enemigos delante de mí, como brecha de aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perasim. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos, y David y sus hombres se lo llevaron. Después los filisteos subieron de nuevo y se esparcieron por el valle de Refaim. Cuando David consultó al Señor, él le dijo: No subas directamente, da un rodeo por detrás de ellos y sal a ellos frente a las balsameras. Y cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras, entonces actuarás rápidamente, ya que el Señor habrá salido delante de ti para herir el ejército de los filisteos. Entonces David lo hizo así, tal como el Señor le había ordenado, e hirió a los filisteos desde Gebá hasta Geser. Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000, y David se levantó y se fue con todo el pueblo que estaba con él a Baalá de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto, y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia. Y allí murió junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo: ¿Cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom el Geteo. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom el Geteo, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Y se dio aviso al rey David: El Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom
y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, David sacrificó un buey y un carnero cebado. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor, y lo despreció en su corazón. Metieron el arca del Señor y la colocaron en su lugar dentro de la tienda que David había levantado para ella, y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, una torta de pan, una de dátiles y una de pasas a cada uno. Entonces todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: ¿Cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubriría sin decoro un insensato. Y David dijo a Mical: Eso fue delante del Señor, que me escogió en preferencia a tu padre y a toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, lo celebraré delante del Señor, y aún seré menos estimado que esto, y seré humillado ante mis propios ojos, pero con las criadas de quienes has hablado, ante ellas seré honrado. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Salmo 119, 17 al 32. Favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Tú reprendes a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Quita de mí el oprobio y el desprecio, porque yo guardo tus testimonios. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. También tus testimonios son mi deleite. Ellos son mis consejeros. Postrada está mi alma en el polvo. Vivifícame conforme a tu palabra. De mis caminos te conté, y tú me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. De tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Quita de mí el camino de la mentira, y en tu bondad concédeme tu ley. He escogido el camino de la verdad. Has puesto tus ordenanzas delante de mí. Me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Proverbios, capítulo 15, versículos 31 y 32. Aquel cuyo oído escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios. El que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, pero el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. Eso es todo por hoy. Qué bueno que me acompañaste. Oremos para que Dios nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.